Soy Pierina Tuesta, actualmente coordinadora de difusión del Círculo de Investigación de Bosques Secos del Perú, más conocido como CIBOSEC, y en esta oportunidad arrancamos con una gran charla cuyo título es Los bosques secos y el hotspot de biodiversidad en los Andes tropicales, a cargo de la bachiller en Ciencias Forestales Claudia Paola Zárate Castañeda, quien actualmente viene trabajando como asistente justamente en el monitoreo de proyectos de conservación de biodiversidad en el hotspot Andes Tropicales, Critical Ecosystem Partnership Fund en Profonampe, y además Claudia ha sido coordinadora general de CIBOSEC en el periodo 2017. Bueno, sin más preámbulos, voy a dar pase a Claudita. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? ¿Me pueden responder, por favor? Sí, se te escucha bien. Ya, Sí. ok. Perfecto. Sí. Buenas noches con todos y todas. Como ya me presentaron, mi nombre es Claudia Zárate, soy bachiller en Ciencias Forestales de la Universidad Agraria La Molina. Y bueno, el día de hoy me he invitado para dar una charla muy especial acerca de los bosques secos y el hotspot de biodiversidad Andes tropicales. Para empezar, quería presentarles la definición de un hotspot de biodiversidad. No sé si alguna vez han escuchado de este término. Un hotspot de biodiversidad, o es también conocido como un sitio caliente o punto crítico de biodiversidad, son regiones del planeta únicas en el mundo porque cuentan con una gran cantidad de especies, por los que son reconocidas por su alta diversidad biológica, pero también justamente son críticos, son sitios críticos porque presentan una gran pérdida de su vegetación nativa y de los hábitats en los que se encuentran esta región. Puntualmente, para que pueda definirse un hotspot de biodiversidad, necesitan dos condiciones. La primera, que de forma teórica, la región del mundo tenga un número de especies identificados mayor a 1.500 especies de plantas vasculares y que haya perdido más del 70% de su vegetación nativa. Esto hace que estos hotspots de biodiversidad que están ubicados en 89 países del mundo, en todos los continentes, sean espacios sumamente importantes para la conservación. Hablando así de su importancia, en 2.3% de superficie del planeta albergan más de la mitad de las especies de plantas y 77% de los vertebrados de todo el mundo, ¿no? Y allí viven más de 2 millones de personas, de las cuales dependen los servicios ecosistémicos que se proveen de los hotspots de biodiversidad, ¿no? Puntualmente, quien acuñó el término, si me preguntan específicamente el hotspot, fue un ecólogo británico en 1988, y a partir de ese término han sido otras instituciones como Conservación Internacional que ha adoptado este término para poder hacerlo un sello para definir prioridades globales para la conservación. En Sudamérica tenemos 5 hotspots, dos hotspots que están en la parte por Brasil y Argentina, como el Cerrado y los bosques del Atlántico. También tenemos hacia el norte, tenemos el hotspot de Tumbes, Chocó y Magdalena, y hacia el sur también tenemos el hotspot de los bosques de Valdivia. Concretamente, en Perú tenemos 2 hotspots. El hotspot de Chocó Magdalena, que llega justamente a la parte norte de Tumbes, y el cual les vengo a hablar hoy día, que es el hotspot de biodiversidad de los Andes tropicales. Ya. Bueno, el hotspot de biodiversidad de los Andes tropicales, como les mencioné, se encuentra en la región, en Sudamérica, se extiende en 158 millones de hectáreas, en toda la cordillera de los Andes, desde Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, e incluso porciones tropicales de Argentina y Chile, ¿no? Realmente es una región muy importante, tiene 3 veces el tamaño de España, si lo juntamos en superficie,
Y bueno, no solamente importante porque abarca muchos países y muchas regiones de Sudamérica, sino por su importancia biológica. El hotspot de biodiversidad de los Andes tropicales es reconocido como la Reserva Biológica de la Humanidad porque alberga más de 34.000 especies de plantas y animales, y más de la mitad de esas especies son endémicas. Si hablamos justamente de la cantidad de especies, el hotspot de biodiversidad es el más diverso del mundo. Entre todos los hotspots que existen, que son 36, este es el más biodiverso de todos. Es pionero en número de especies de anfibios, en número de especies de peces de agua dulce, de mamíferos, de aves, de plantas definitivamente, y en reptiles estamos en segundo lugar. También no solamente es importante por el número de especies en general, sino por los endemismos. El 50% de su vegetación nativa es endémica, el 69% es el endemismo en anfibios, 45% en reptiles y 34% de endemismo en especies de aves. Y bueno, justamente como mencioné al inicio, estos lugares, los hotspots de biodiversidad, son muy peculiares porque existe una paradoja, ¿no? Justamente son muy biodiversos, pero también son muy amenazados. Entonces, también tenemos una parte importante de nuestras especies que están en situación de amenaza, según la IUCN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El 20% de las especies están en peligro crítico, el 38% en peligro de extinción y el 42% en situación vulnerable. Bien. Bueno, el hotspot de biodiversidad de los Andes tropicales no solo es importante por la cantidad de especies que alberga, sino también por los servicios ecosistémicos que provee. En estos ecosistemas provee servicios para más de 57 millones de personas que viven en toda esa región andina, en esos países. De forma indirecta o indirecta dependen de los servicios ecosistémicos, tanto de provisión de agua como regulación del clima, formación de suelos, servicios de ecoturismo, diferentes tipos de servicios ecosistémicos que son esenciales para las personas. Incluso mucho más importantes para las comunidades y pueblos indígenas que dependen directamente de ese territorio. Más de 40 grupos indígenas han sido identificados en el territorio de los Andes tropicales. Y bueno, hablando también de los servicios ecosistémicos, tenemos que mencionar que más de 5 millones de toneladas de CO2 o de carbono equivalentes están almacenados en sus bosques, ¿no? ¿Eso cuánto equivale? A 1 millón de Un lo que millón de produce audios. en un año, perdón. Y bueno, también, como les mencioné, paradójicamente, en estas zonas existe mucha pobreza, ¿no? Entonces, los servicios ecosistémicos son esenciales para las personas y las especies que viven en estos lugares, ¿no? Ahora, justamente hablando de estas amenazas, estos peligros a los que se enfrenta el hotspot de biodiversidad de los Andes tropicales, puedo mencionar algunas, como por ejemplo la expansión de la frontera agrícola y ganadera, que básicamente engloba la transformación del paisaje. Eso genera fragmentación de hábitat y pérdida de hábitat para las especies. La presión demográfica, porque en esta zona de los países andinos, si bien quizás no tanto en Lima, para los que viven en Lima, en la región andina existen muchas poblaciones, muchas poblaciones que están poblando los valles y están generando presión demográfica en esas zonas. Y eso también va acompañado incluso con la expansión de la frontera agrícola. Existe también una amenaza latente, ¿no?, de la construcción de mayores y más grandes represas para la producción de energía hidroeléctrica y para riego. Eso requiere no solamente inundar una gran superficie de territorio, sino también eso conlleva la construcción de carreteras, y sabemos que las carreteras son el primer paso para la fragmentación del hábitat y otros efectos indirectos que se generan en los ecosistemas. Como les mencioné, la infraestructura de transporte, la construcción de carreteras fragmenta el hábitat, hace que las poblaciones de las especies terminen aisladas,
También una amenaza son las especies invasoras. Muchas veces, en algunas ocasiones, por error o quizás también de forma intencional, se han llevado especies, tanto de plantas como animales, a zonas donde no son nativas y pueden generar una proliferación que desplacen a otras especies de su hábitat natural, ¿no? Y especialmente las especies endémicas, justamente los endemismos que hablamos, las especies que solamente se encuentran en esos lugares y son irreemplazables, podrían llegar a desaparecer por ese motivo. Otra amenaza también es la caza y el comercio ilegal de especies para diferentes fines, incluso a algunos se les atribuye a poderes especiales, ¿no? Y por eso se comercializan sus partes. Y la minería también, tanto la minería informal como la minería legal, si no se realiza de forma sostenible, eso conlleva a la deforestación y la destrucción del hábitat de muchas especies. Una amenaza muy importante es el cambio climático, del cual voy a hablar más adelante, que lo puse en la base porque en realidad es una amenaza global, no es solamente a nivel del hotspot Andes tropicales, sino en todos los hotspots de biodiversidad del mundo. Bueno, para hablar sobre los hotspots de biodiversidad, su estrategia el enfoque para la conservación o las intervenciones se definen a través de las áreas clave de biodiversidad. Por sus siglas en inglés son las KBA o las ACB, ¿no? Las áreas clave de biodiversidad se definen como zonas de suma importancia a nivel mundial que sustenta el hábitat de especies amenazadas, es decir, estas especies que están en estos tres categorías: vulnerable, en peligro de extinción y en peligro crítico, y justamente por ello tienen mayor probabilidad de extinción a corto o mediano plazo. Estas áreas clave de biodiversidad, cuando se definen para asegurar esos procesos ecológicos que definen la supervivencia de las especies. Y los corredores son justamente espacios que conectan las áreas clave de biodiversidad para asegurar justamente la funcionalidad del paisaje, la funcionalidad de los servicios ecosistémicos, para garantizar la supervivencia de las especies, y no solo de las especies, sino también de las poblaciones humanas que allí viven y que dependen directamente de esos servicios, ¿no? Mediante la identificación y la priorización de las áreas clave de biodiversidad como foco principal de la conservación, se puede medir el éxito de las intervenciones o de las inversiones de conservación. Más adelante les voy a explicar cómo es que se hace esto. Pero, entonces, ya definimos qué es un área clave de biodiversidad, pero en realidad, ¿cómo se definen, cómo se estructuran, quién lo define? Bueno, en realidad la institución responsable, líder en este aspecto, es la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que justamente está a cargo de la elaboración y la actualización de la lista roja de las especies amenazadas, ¿no? Son estas especies, como les comenté, que están en estas tres categorías de amenaza, es decir, que sus poblaciones están en grave peligro de desaparecer si es que no se hacen intervenciones adecuadas y eficientes. Para que se defina un área clave de biodiversidad, según la IUCN, existe todo un proceso secuencial, ¿no? En el que expertos no solamente de determinados taxones de la IUCN se juntan, sino también especialistas de las regiones, en este caso del hotspot de biodiversidad Andes tropicales, y definen, ¿no? Básicamente se utilizan dos criterios. El primero es el criterio de extinción de la especie, es decir, que la especie debe encontrarse, las especies deben encontrarse en estas tres categorías, y el área que se define debe albergar alguna de esas especies. Y el segundo criterio es la restricción de la distribución, es decir, que esas especies no solamente es que estén amenazadas, sino que su restricción de su distribución de la población de donde viven está limitada a ese espacio. Por eso es que se define un área geográfica que se le llama el área clave de biodiversidad. Bueno, hay otros criterios un poco más técnicos, ¿no? Pero en realidad se basan en ese sentido, en el riesgo de extinción que tienen las especies y en su rasgo de distribución.
Actualmente, para definir áreas clave, se ha hecho una evaluación muy exhaustiva en el ámbito de taxones como, por ejemplo, aves, mamíferos y algunos anfibios. Pero para el caso de reptiles y otras taxas no se ha hecho evaluación a tan profundidad porque simplemente la información es escasa. No existe suficiente información como para evaluar justamente el rango de distribución de las especies y dónde se encuentran identificados sus hábitats como para definir el área, ¿no? Bueno, entonces, bajo este proceso que sigue secuencialmente en la IUCN, cada cierto tiempo van actualizando estas áreas clave y los corredores, para el hotspot de biodiversidad de los Andes tropicales se definieron y se identificaron un total de 442 áreas clave, que representan el 21% de la superficie total cubierta del hotspot de biodiversidad. Estos son los números de áreas clave y la distribución en hectáreas en cada uno de los países. Como les comenté, van en todos estos países el hotspot de biodiversidad Andes tropicales. Esas 442 áreas clave se encuentran en 29 corredores de biodiversidad, es decir, estas secciones que conectan los paisajes. Ahora, hablando un poco más acerca de los bosques secos, porque en base a eso también es la presentación, los bosques secos en los Andes tropicales en realidad son ecosistemas bastante restringidos, bastante delimitados, porque los Andes tropicales en general tienen muchísima diversidad de ecosistemas, así como tiene diversidad de especies, también tiene diversidad de ecosistemas. Justamente por el hecho que tienen muchos pisos altitudinales, existen condiciones diferentes para la vida de muchas especies y muchas formaciones vegetales, ¿no? Entonces, estos dos autores, por ejemplo, nos comentan de que en el hotspot Andes tropicales existen dos formaciones de bosques secos. Los bosques secos del Marañón, que están en esta zona entre Cajamarca y Amazonas, y los bosques montanos secos de Bolivia, que están en esta zona hacia el sur. Sí, otro autor, como es Linares Palomino, nos comenta también que en la región andina también existen bosques secos, que son justamente los bosques secos interandinos. Los bosques secos interandinos se encuentran en estas secciones, tanto en los valles de los Andes, ¿no? Tenemos una sección en Huancabamba, en el Marañón, tenemos en el Mantaro y en Apurímac, ¿no? Hacia el sur también un poquito en Cusco y en Puno, unos remanentes, pero todos estos se les considera bosques secos interandinos, por lo tanto están dentro del hotspot de biodiversidad Andes tropicales. Estos valles en verdad sustentan una cantidad numerosa de especies endémicas, sobre todo endémicas porque están incluso medios aislados, ¿no? Como en pequeñas islas, y es importante reconocer que estos espacios conectan a esas poblaciones entre una parte de la cordillera y otra. Entonces, por ese motivo es importante reconocer que los bosques secos son ecosistemas frágiles al interior del mismo hotspot de biodiversidad Andes tropicales, ¿no? Bueno, este otro autor, que es justamente la fuente oficial de la estrategia de intervención en el hotspot de biodiversidad Andes tropicales, nos menciona que no solamente existen bosques secos como tal, sino también matorrales xerofíticos, que son otro tipo de ecosistemas secos, ¿no? Los bosques secos montanos estacionales se encuentran entre los 800 y 3000 metros sobre el nivel del mar, mientras que el matorral xerofítico puede estar entre los 600 y 4100, ¿no? Generalmente los matorrales, como su vegetación es más arbustiva, entonces puede encontrarse incluso en secciones de transición entre diferentes tipos de bosques o incluso yungas, ¿no? Bueno, hablando un poco acerca de dónde se encuentran estos bosques al interior del hotspot,
Por ejemplo, tenemos hacia el sur los bosques montanos de yungas, que eso es lo que mencioné hace un momento, hacia el inicio, que está entre Bolivia y el norte de Argentina, y justamente se caracterizan por un déficit de agua por la estacionalidad climática. También tenemos los bosques secos, en los valles del río Guayabamba, que está en Colombia, el río Marañón y Apurímac, hacia el sur, un poco al sur del Perú, que se caracterizan justamente por la sombra de lluvia que genera la cordillera, y eso genera un déficit de agua, ¿no? Y también tenemos transiciones de bosques secos y matorrales xerofíticos, en la sección hacia el bosque seco del Caribe, entre Colombia y Venezuela, y también una transición hacia el desierto de Atacama al sur de Perú y Chile. Entonces podemos ver que son ecosistemas que están a lo largo de toda la cordillera. Bueno, hablando justamente acerca de las áreas clave y los corredores, ¿no? Estas superficies limitadas que definen nuestra estrategia de intervención hablando de la conservación, se han identificado según el perfil del ecosistema del hotspot de biodiversidad tropicales, algunos ecosistemas a nivel de corredor de todo el hotspot, ¿no? Por ejemplo, hacia el norte de nuestro país, en los bosques secos de Tumbes y en Loja, Ecuador, existe un corredor que es transfronterizo, y ahí existen 10 áreas clave que justamente tienen este tipo de ecosistema, ¿no? También hacia el sur, como les mencioné, en las yungas, que les llaman yungas, que también no son solamente bosques húmedos, también tienen parches de bosques secos, ¿no? Que están hacia el sur, en Bolivia, en el corredor Madidi, Pilón Lajas y Cotapata, que está en esta parte, toda esta parte, el sur tiene un pedacito de Perú, y específicamente en el Parque Nacional de Madidi, que es un parque bastante emblemático de Bolivia. También tenemos el corredor norte de la Cordillera Oriental en Colombia, donde existe un área clave que se llama los bosques secos del Valle del Río Chicamocha, donde también existe una porción de bosque seco. Y en Colombia, en la frontera de Colombia y Ecuador, también existe todo un corredor transfronterizo que se le llama Corredor Paraguas Munchique, donde está el área clave de biodiversidad que se llama el enclave seco del río Daga, que viene incluso de esa zona de Cali hacia el sur. Es un corredor bastante extenso. Y no solamente tiene bosque seco, sino también tiene matorral xerofítico aislado. Y eso es poco común en esta zona porque, no sé si alguno de los presentes conoce, en esta zona de Colombia por Cali está muy cerca a la parte del Chocó, que es una zona bastante húmeda. Entonces en esa transición es poco común encontrar un ecosistema xerofítico. Y finalmente en el corredor noreste del Perú, en el área clave de biodiversidad que se llama Río Cubamba, también tenemos un pedazo de bosque seco, en el cual yo he podido visitar esa área clave, y realmente se ve la transición, ¿no? Eso está entre Cajamarca y Amazonas, justamente llegando a Cajamarca, a los que alguna vez han ido hacia Chachapoyas o hacia Bagua, pueden ver esa transición clara, ¿no? de cómo pasas de un ecosistema seco, con una vegetación xerofítica o de cactáceas, más achaparrada, y si sigues más hacia adelante, hacia quizás la reserva comunal Chayunaín o la reserva cordillera, el santuario Cordillera de Colán, vas a ver la transición, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, estos ecosistemas tienen un vacío de representación en cuanto a protección legal. En realidad es bastante lamentable que solamente, hablando en general, ¿no? de todos los ecosistemas del hotspot de biodiversidad, existen 133 tipos de ecosistemas en este hotspot y solo 59% tienen menos de un 10% de su área protegida, ¿no? Y bueno, los ecosistemas secos tampoco son la excepción. Tienen muy poca representación en áreas protegidas o en otros tipos de modalidades de conservación.
También existe una problemática en cuanto a vacíos de información, lo que les comentaba, ¿no? Hay muchos investigadores o muchas fuentes de financiamiento que quizás apuntan a realizar investigaciones o a bien en ecosistemas muy altos, ¿no? En la puna, o quizás en la costa o en selva amazónica de llanuras, pero en ecosistemas de altitudes intermedias, y especialmente estos bosques interandinos, han sido muy poco estudiados. Entonces existen grandes vacíos de información en cuanto a las especies que ahí se encuentran y sus características, por ejemplo, poblacionales. Estos ecosistemas sustentan numerosas especies endémicas y conectan las poblaciones del bosque seco en ambos lados de la cordillera, lo que les comentaba. Bueno, hablando un poco sobre la biodiversidad amenazada de estos bosques secos, la familia de las malpighiáceas es muy característica en todos los corredores que tienen secciones de bosque seco. También existe, de acuerdo a las fuentes oficiales, este género de lagartija, el Lialolemus, que se encuentra, es muy, muy emblemática, está en peligro crítico, si no me equivoco, en los bosques de yungas hacia Bolivia. Del mismo modo, esta ave, que es un lorito, también se encuentra amenazada y justamente también pertenece a secciones de bosque seco en los valles de Bolivia y es perseguida para tráfico de mascotas y también porque se le combate por las plagas a los cultivos, como una plaga a los cultivos, ¿no? Y por último tenemos a este cardenal, que es típico, es nativo de secciones secas entre Colombia y Venezuela. Y bueno, esas son algunas especies emblemáticas amenazadas, es decir, que están en alguna de esas tres categorías que les mencioné. Ahora, si hablamos de amenazas, justamente, debo mencionar al cambio climático, y les mencioné hace un momento. El cambio climático es una amenaza que es global, se da a nivel de todo el planeta y no distingue de ningún tipo de ecosistema. En algunos afecta más que otros. Y bueno, para definir, ¿no? Para las personas que quizás no lo tienen muy presente, el cambio climático es el cambio del clima que es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que definido a partir de la época preindustrial se ha visto un incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero que empiezan a alterar la composición de la atmósfera global y que, sumado a la misma variabilidad del clima que de por sí el planeta ya tiene y ya demostraba en los ciclos geológicos de la Tierra, esta variabilidad genera mayor incertidumbre climática y genera que los efectos en diferentes ecosistemas, en diferentes partes del mundo, pueden ser devastadores, ¿no? El panel intergubernamental para el cambio climático, el IPCC, nos ha advertido que no debemos pasar del 1.5 o máximo 2 grados de incremento de la temperatura del globo, considerándolos desde los niveles preindustriales, porque si no van a pasar, las consecuencias para el planeta van a ser irreversibles y van a ser catastróficas en muchos casos, ¿no? Los Andes tropicales no son ajenos a esos efectos. En los últimos años, en general, los estudios del modelamiento acerca del incremento de la temperatura nos han arrojado que aproximadamente entre cada década la temperatura en los Andes tropicales se eleva 0.10 grados. Y eso esto es una fuente un poco antigua. Quizás en los últimos años, al ritmo de crecimiento económico que íbamos, el incremento de la temperatura puede ser mayor, ¿no? Y estos efectos realmente son muy graves, ¿no? Aquí vemos la tendencia, la línea de tendencia del incremento de la temperatura. Hablando justamente de los efectos, algunos de ellos son las sequías, porque justamente mencionamos que esta incertidumbre climática genera que de por sí
si la variabilidad del planeta, o la variabilidad incluso que tenemos en la región Andes tropicales, sea marcada, ¿no? Nosotros en el trópico definimos las estaciones por, no estaciones de invierno, verano, definimos estación seca y húmeda, la definimos por la presencia del régimen hídrico. Entonces, cuando existen los efectos del cambio climático, esto se altera y pueden ocasionar efectos extremos. Pueden acelerarse las sequías, pueden hacerse más intensas, pueden durar más tiempo, pueden haber horas de calor, olas de frío, lluvias intensas, no solamente en el incremento del volumen de la precipitación en el año, sino hablando del tiempo que dura una determinada estación lluviosa. También a nivel del movimiento del viento y las nubes, porque a medida que se altera más el clima, se puede extender más las horas de radiación, y eso genera que las nubes puedan tener una dinámica distinta, ¿no? Y especialmente en ecosistemas de Andes tropicales, es preocupante porque, bueno, justamente las yungas son muy características de los Andes tropicales. Están justamente en esa transición hacia cuando uno va elevándose en altitud. Y existe esta precipitación horizontal, que le llaman a la neblina, no solo la precipitación vertical, que viene a ser la lluvia tal cual, per se, sino la precipitación horizontal, que incluso para estos bosques de neblina son fundamentales. Entonces, cuando existe una variación a nivel del clima, a nivel local, en estos ecosistemas, todo su régimen puede cambiar, ¿no? Sin duda, si hablamos de cambio climático y Andes tropicales, los ecosistemas montañosos, hablando de glaciares, están viéndose muy afectados, ¿no? En los últimos 54 años se estima que hemos perdido solo en Perú como más del 50% de nuestros glaciares, y eso no solamente hablando de glaciares per se, sino las implicancias que eso tiene para la seguridad hídrica de nuestro país. Y bueno, también hablando de ecosistemas, los más críticamente amenazados en nivel de Andes tropicales, en realidad, son los páramos. Se considera que son pequeñas islitas que se encuentran en niveles altitudinales muy altos, que cuando se eleva la temperatura, lo que vemos, y más adelante les voy a explicar, es que las especies y en general las comunidades empiezan a migrar hacia arriba buscando mejores condiciones, ¿no? Porque la temperatura se va a incrementar. Pero los páramos, digamos que están en un nivel superior, ya casi no hay más altitud hacia arriba, entonces van a ser los primeros en extinguirse. De páramos casi en Perú no tenemos muchos, tenemos solamente en la región de Piura y un poco en Cajamarca, pero en las regiones andinas de Colombia y Ecuador son bastante representativos y son muy especiales, también a nivel cultural. Ahora, hablando específicamente de la vulnerabilidad al cambio climático de los ecosistemas secos y xerofíticos, bueno, tenemos este autor oficial nos menciona que estos dos ecosistemas, ¿no? Son ligeramente vulnerables al cambio climático. ¿Por qué? Porque la distribución fragmentada y la prolongación de la estación seca podrían afectarlos bastante, porque justamente están como medio separados en islas, pero considerando que de por sí son ecosistemas que tienen una vegetación adaptada a los cambios estacionales, ¿no? Entre las lluvias y la temporada seca, podrían aguantar o podrían ser un poco más resilientes al cambio climático. Del mismo modo con los matorrales xerofíticos, la única diferencia es que podría existir que eventualmente matorrales empiezan a reemplazar a la vegetación típica de bosques secos, ¿no? Y bueno, también hablando sobre este tema, este autor, Herzog, en 2012, nos menciona que ya existen cambios observados en diferentes ecosistemas de los Andes tropicales, y específicamente hablando de bosques secos, existen factores factores climáticos que ya han sido observados, como por ejemplo, cambios en los regímenes de precipitación. Puede tanto aumentar en algunas secciones, en algunas áreas, como disminuir. Entonces,
¿Y qué se espera? Se espera que la precipitación anual aumente en algunas regiones entre 400 y 500 mililitros, y también puede aumentar la temperatura. La respuesta del ecosistema también, también ha sido observada. Por ejemplo, en algunas zonas de Colombia, o en general en todos los Andes tropicales, lo más común es que las especies, por justamente el incremento de la temperatura, empiezan a migrar hacia arriba, a nivel altitudinal. Entonces, las que van a empezar a colonizar los espacios van a ser las especies pioneras, ¿no? Por ejemplo, las cecropias, en algunas regiones de bosques secos de Colombia. También se han observado ya de por sí deslizamientos de tierras, como los huaicos, y sobre todo en secciones erosionadas, con mayor precipitación, y variaciones en la temperatura del agua en ambientes acuáticos, como algunas lagunas o algunos ríos, lo cual puede generar cambios a nivel un poco más micro de los microorganismos que allí viven, pero entendemos que son la base de la cadena trófica. Entonces, al final los ecosistemas se van alterando, ¿no? Y bueno, se espera en realidad que la respuesta del ecosistema de bosques secos se empeore, ¿no? En realidad los deslizamientos van a ser más frecuentes o quizás más intensos por la precipitación, ¿no? Va a haber también una mayor tasa puede haber una mayor tasa de crecimiento de árboles en algunas zonas que anteriormente estaban secas y ahora reciben mayor precipitación, y lo que les mencionaba, ¿no? Que algunos arbustos, algunas cactáceas empiezan a colonizar algunos espacios que antes le pertenecían a árboles, especies de árboles de bosques secos, ¿no? Y también puede haber una disminución, una extinción de algunas especies que sean especialmente sensibles, como sobre todo los anfibios son especialmente sensibles, pero también podrían ser algunos roedores o murciélagos según la fuente. Y bueno, si hablamos de que la presión demográfica o la presión por actividades antrópicas continúa, los asentamientos, la presión demográfica va a generar una mayor expansión de la agricultura y la ganadería, y eso, si no viene solo, generalmente viene con algunas malas prácticas que no se han eliminado, como es la quema. Y bueno, si hablamos que algunos ecosistemas van a estar más expuestos a climas más extremos, climas más secos, entonces el hecho que se prenda fuego, eso puede generar consecuencias terribles, ¿no? Los incendios pueden ser más frecuentes y con consecuencias peores. Hablando específicamente de cómo reaccionan las especies, ¿no? Como les comenté, este autor nos menciona que hay determinantes de vulnerabilidad al cambio climático de algunas especies. Por ejemplo, si la capacidad de persistencia ante el cambio del clima de una especie o un grupo de especies es alto, entonces, ¿cuál debe ser nuestra estrategia para actuar a la conservación? Debería ser focalizar nuestros esfuerzos en esas localidades actuales, donde ya hemos identificado el hábitat de la especie y como su capacidad todavía de resiliencia es alto, o se podría decir persiste, entonces debemos enfocar nuestras acciones de conservación allí, minimizando las presiones. Pero ¿qué pasa si su capacidad de resiliencia ante los efectos del cambio climático es limitada? Eso significa que va a haber un cambio en el área de hábitat de la especie. Puede aumentar o puede disminuir, dependiendo, ¿no? Si hablamos de especies que son endémicas, lo más probable es que disminuya, ¿no? Porque estamos hablando que van viendo hacia arriba en la mayoría de casos. Entonces, en esas situaciones, las estrategias de conservación dependen mucho de, por ejemplo, si es que el cambio en esta área es bastante alto, es un poco más extremo, entonces debemos de visualizar a futuro a dónde van a migrar esas especies, hacia qué altitudes, cuáles son los nichos climáticos a los que deberíamos enfocarnos para poder buscar estrategias de conservación en esos lugares. Minimizar las presiones allí, ver alguna forma de protección legal de ese espacio,
Y si más bien su cambio de área, de hábitat de la especie, es más limitado, entonces debemos enfocarnos en reforzar las estrategias de conservación que tienen que ver con los corredores actuales, ¿no? Ya sabemos en el hábitat donde está la especie, entonces reforcemos los corredores de conservación para conectar el hábitat y la calidad de hábitat de esas especies. Ahora, ¿qué pasa si es que las especies, su resiliencia ya no les da? Entonces empiezan a desplazarse, justamente lo que mencionamos. Y la estrategia de conservación, si es bastante extremo este caso, algunos autores sugieren que podría hacerse con la iniciación asistida, ¿no? Eso significa llevar una población de alguna especie a otro lugar para garantizar su supervivencia, porque digamos que no lo pueden hacer solas. Y sin desplazamiento podrían ser justamente tratar en lo posible de mantener todas las condiciones óptimas o aceptables para que la especie donde está pueda persistir. Y eso implica estrategias sobre todo de monitoreo de las poblaciones, saber cuánto es la población que queda, en dónde se encuentra, qué necesita para sobrevivir, de qué especies se alimenta para mantener esas condiciones, ¿no? Por lo general, no se aplican estas técnicas de colonización asistida porque existen otras implicancias que podrían tener efectos adversos para otras poblaciones nativas, y más bien se opta por estrategias de conservación que justamente apelan a esta conexión entre el hábitat y la especie. Nosotros tenemos que ser muy conscientes que si nosotros mantenemos las condiciones adecuadas o las condiciones del hábitat, la calidad del hábitat para la especie va a sobrevivir. Entonces, nuestros enfoques de conservación, hablando en general, deberían estar priorizados en disminuir las presiones y mejorar las condiciones en general del hábitat de la especie, o de las especies en las que nos enfocamos. Y justamente allí viene la estrategia en la que se enfoca el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos, es el Critical Ecosystem Partnership Fund, por sus siglas en inglés es CEPF. Es un fondo global que está apoyado por estas instituciones que ustedes ven acá arriba, el Banco Mundial, el gobierno de Japón, el Global Environmental Facility, los fondos GEF, la Alianza Francesa para el Desarrollo, la Unión Europea y Conservación Internacional. Desde el año 2000, CPF viene facilitando fondos para organizaciones no gubernamentales y socios también del sector privado, en general sociedad civil, para proteger y garantizar estas estrategias de conservación en los ecosistemas críticos. Y precisamente es el único fondo en el que se enfoca en conservar los hotspots de biodiversidad del mundo. Bueno, ya les comenté que SPF, su objetivo entonces es la conservación de la biodiversidad, es decir, enfrentar la crisis global de las especies y los ecosistemas más amenazados, pero a través del involucramiento de la sociedad civil, porque SPF considera que es sumamente importante empoderar y construir liderazgo a nivel local para la conservación y el desarrollo sostenible, ya que las intervenciones, si hablamos de intervenciones de conservación, uno puede ir, repoblar hacer acciones de repoblación de alguna especie, restauración de una especie puntual, pero en realidad eso no garantiza de que el hábitat para esas especies o los ecosistemas que van a brindar funciones para toda una población se mantengan. Entonces CPF apuesta por los socios de la sociedad civil, empoderarlos y que fortalezcan sus capacidades para que ellos mismos sean quienes realicen acciones para la conservación. Bueno, la estrategia de intervención de CPF, específicamente en los Andes tropicales, se enfoca en las áreas clave. Como les mencioné anteriormente, las áreas clave son estos espacios delimitados a nivel de todos los hotspots, y específicamente en Andes tropicales dijimos que se habían definido 442
áreas clave. Pero como los recursos en conservación, especialmente en conservación, no son ilimitados, son finitos, entonces CPF busca priorizar espacios, y para ello realizó y siempre realiza reuniones con especialistas en cada una de estas regiones, tanto en ecosistemas como especialistas sociales, para entender la dinámica de cada una de esas regiones particulares y priorizar ciertas áreas clave. En nuestra región de los Andes tropicales se priorizaron 36 áreas clave y 7 corredores que se ubican justamente en los 4 países de la comunidad andina, en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Bolivia. En estos 4 países se encuentran estos 7 corredores: el corredor de Sierra Nevada de Santa Marta, que está en Colombia, el corredor Paraguas Monchique Cotacachi Agua, es un clúster, y el corredor del Pichincha también, que se encuentra entre Colombia y Ecuador, el corredor Cóndor Cutucú Palanda entre Ecuador y Perú, es este corredor de aquí. Los naranjitas son los corredores. El corredor noreste del Perú, que se encuentra en esta zona de aquí, como les mencioné, entre Amazonas, y Cajamarca. Y el corredor Carpe y Anachaga, que también se encuentra en Perú, en esta sección que está entre Pasco y Huánuco. El Cordillera de Vilcanota, que se encuentra en Cusco, y el corredor Madidi, Pilón Lajas, Cotapata, que se encuentra en una sección pequeña en Perú, pero con más extensión en Bolivia. Estos son los 7 corredores en los que CPF enfoca su intervención, y a través de fondos para la sociedad civil realizan proyectos. Ahora, el equipo regional de implementación, por sus siglas en inglés, el RIT, son organizaciones estratégicas, socios estratégicos de CPF en todas las regiones. A nivel en todos los hotspots del mundo, CPF identifica socios estratégicos que están a cargo del portafolio de los proyectos. En nuestra región, en Colombia, tenemos a cargo a Patrimonio Natural de Colombia, en Ecuador a Fundación Futuro Latinoamericano, y en Perú tenemos a Profonampe. Estas 3 instituciones, y en Bolivia, todos tienen un coordinador, y a través del coordinador se facilita asistencia técnica para la convocatoria de las donaciones, de las grandes y las pequeñas donaciones, que son 2 modalidades que tenemos. También se brinda asistencia técnica para la implementación de los proyectos, y sobre todo, en lo más importante, se recogen y se monitorean los avances y los indicadores de metas que ha definido CPF para el hotspot de biodiversidad Andes tropicales. Bueno, puntualmente en Andes tropicales, desde el 2015 se inició una segunda fase de implementación. Ya venimos implementando más de 85 proyectos bajo 6 líneas estratégicas. Estas 6 líneas estratégicas se pueden resumir en uno, por ejemplo, la mejora de la protección de las áreas clave de biodiversidad. Eso está relacionado a la creación de áreas protegidas en cualquiera de sus modalidades. Podrían ser áreas protegidas a nivel nacional, a nivel local, municipal, y depende también de la legislación de cada país, ¿no? Áreas de conservación privada, o incluso también tienen que ver con fortalecer, por ejemplo, lograr que un área protegida tenga o actualice su plan de manejo para la gestión. Una segunda línea estratégica se relaciona con las políticas locales a favor de la conservación, es decir, aterrizar políticas a nivel regionales que puedan favorecer la conservación de especies. Puntualmente les tengo un ejemplo, que es el Plan de Acción Regional para la Conservación del Mono Chorocola Amarilla y el Mono Nocturno Andino, que venimos impulsando con la ONG Yuncahuasi en el Gobierno Regional de Amazonas,
que es un esfuerzo conjunto del gobierno regional para aterrizar justamente la conservación de estas dos especies que están amenazadas a una estrategia regional, ¿no? Una línea estratégica 3 que está relacionada a la mitigación de los impactos y amenazas de proyectos de infraestructura, minería y agricultura. Concretamente les puedo hablar de un ejemplo que es el Observatorio de Minería que estamos desarrollando. Es un proyecto a nivel multipaís que desarrollamos con los otros 3 países de la región para realizar una estrategia que permita ubicar y identificar casos de minería que puedan amenazar a la conservación de las áreas clave. Una línea estratégica 4 que se relaciona con promover el involucramiento del sector privado en la conservación, es decir, que las empresas también se puedan involucrar a través de algunos productos o algunas prácticas sostenibles que favorezcan la conservación. En la línea estratégica 5, que tiene que ver con conservar especies globalmente amenazadas, es quizás una de las más emblemáticas porque se relaciona directamente con CPF por sus características de riesgo de extinción que se encuentran en estas áreas clave. Entonces, en base a esa lista, identificamos y priorizamos qué especies necesitan monitorear quizás algunos aspectos de su distribución, de sus poblaciones, realizar más investigación, realizar planes locales o planes de manejo, esos aspectos. Y en la línea, una última línea, que es la línea estratégica 6, que son proyectos que tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades, con enfoque en grupos étnicos, porque también sabemos que son socios importantes para la conservación local. Un ejemplo les tengo en Perú. Estamos trabajando en un proyecto de fortalecimiento de capacidades de administración y de gestión del ejecutor del contrato de administración Eka Chayunaín, de la Reserva Comunal Chayunaín, y ellos están trabajando para justamente fortalecer esas capacidades de administración, cómo gestionan sus fondos. Es muy importante para nosotros que ellos mantengan y se fortalezcan en esas habilidades porque a partir de ellos la conservación va a seguir en esos lugares. Entonces, bueno, eso es una pincelada rápida que puedo darles, un alcance bastante general de los proyectos en los que impulsamos en CPF. Pero si definitivamente quieren conocer más acerca de nuestra estrategia de intervención, en qué lugares hacemos proyectos, sobre qué hacemos proyectos, los quiero invitar a que ingresen por favor a la página web, que no sé si pueden compartirla los chicos de Cibosec en la página web, también al Facebook y al Instagram para que puedan seguir en todas las notificaciones de las noticias. Allí publicamos no solamente algunos progresos de nuestros proyectos, como por ejemplo alguna expedición que va a realizar alguno de nuestros socios en investigación, sino también compartimos los esfuerzos que ya vienen realizando o que algunos resultados que hemos obtenido de investigación de algunos proyectos, algunos proyectos muy creativos de socios. Son realmente avances que nos alegran y nos dan esperanza, porque la conservación requiere de más socios como los socios de CPF. Y bueno, los invito a que conozcan más de nuestros proyectos, y también feliz Día de la Diversidad Biológica es este viernes. Hay muchas especies que tenemos que valorar, y muchos ecosistemas que del mismo modo tenemos que valorar porque nos brindan los servicios que son vitales para nosotros. Cualquier pregunta, dejo el micro abierto y si no puedo responder todas, encantada, pueden hacérmelas llegar por correo o a través de los chicos de Cibosec. Muchas gracias. Gracias, Claudia. De verdad, muy, muy interesante toda la información que nos has podido brindar en estos momentos. Entonces, vamos a ver
en instantes el tema de la ronda de las preguntas y por supuesto también haremos llegar los links, estaremos compartiendo desde las redes lo que ha sugerido justamente. Bueno, aquí hay unas cuantas preguntas en realidad y por supuesto aquellas personas que están animados en querer preguntar, valga la redundancia, son bienvenidas las cuestiones. Mira, vamos a empezar con una, en realidad, que mencionaba Diego, y para hacerlo un poco más dinámico, ¿no? Porque también se trata de hacer esto algo que donde nosotros aprendemos, pero también llevemos la información y estemos también contentos. Bueno, la pregunta es, ¿cómo crees que responderían los bosques secos a un aumento de la precipitación en la región? Ya. ¿Voy respondiendo una por una o todas al final? Dinámico, ya, Bueno, ok. sí. O Bueno, en realidad, como les comenté, como les comenté, el cambio climático genera condiciones que van a ser impredecibles en realidad, ¿no? Podemos tener en consideración algunas tendencias y efectivamente quizás la precipitación sea mayor en cuanto a volumen, pero también puede ser mayor en cuanto, o menor en cuanto a la cantidad de tiempo, ¿no? A la duración que tiene en esta temporada, ¿no? Entonces, la vegetación puede afectarse de diferentes maneras. Si incrementa la precipitación, es muy probable que algunas especies empiecen a aparecer porque las condiciones hídricas les dan para poder reproducirse o proliferar más, ¿no? No sabemos realmente, podrían quizás algunas especies arbóreas tener un efecto favorable para ellos y empiezan a crecer más, pero también podrían aparecer otras especies que incluso poniéndonos en caso de que sean invasoras y les damos mayores condiciones de precipitación, podrían incluso desplazar a las especies nativas de esos lugares, ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante incierto, pero bueno, esa es mi respuesta. gracias Claudia. En realidad también hay otra pregunta, pero es algo más personal, ¿no? Más para el círculo. Y nuevamente anuncio de que si hay alguna pregunta, estamos abiertos y abiertas para responderla. Bueno, acá Fidel pregunta de hablar de Andes tropicales, algunos de sus proyectos consideran reforestación de faldas de nevados. Bueno, específicamente en los proyectos, la estrategia de intervención de CPF ahorita se enfoca en estas 36 áreas clave, ¿no? Y esas 36 áreas clave, como les mencioné, que son esos 7 corredores, ninguna de ellas está en faldas de nevados ahorita, actualmente, ¿no? Algo que quizás no les mencioné, no sé cómo puedo hacer para compartir nuevamente mi pantalla. ¿Estoy compartiendo la pantalla? Voy a Sí, mostrarles el mapa. Actualmente la estrategia de intervención de CPF está limitada a estas áreas que aquí, ¿no? Y ninguna de estas áreas se encuentra ahorita en faldas de nevados. Pero de todas maneras, la reforestación es una actividad que sí impulsamos, pero acompañada de otras actividades, porque como les comenté en una parte, ¿no? Una intervención puntual como una reforestación o una restauración, sino acompañada de ningún fortalecimiento de capacidades para la población que es local o la organización que trabaja en ese lugar, en realidad no lleva nada, ¿no? La intervención puede quedar incluso sin mantenimiento. Entonces, nosotros siempre tratamos de que nuestras intervenciones, si van acompañadas de reforestación o rehabilitación, revegetación,
estén acompañadas de un proceso de fortalecimiento de capacidades al socio de CPF con el que trabajamos, ¿no? CPF da el dinero, da la donación a una organización de la sociedad civil, y confiando justamente en sus capacidades y que van a poder fortalecerlas. Estas áreas, como les mencioné, no están en faldas de nevados, pero actualmente se viene llevando a cabo, o se va a llevar a cabo, un proceso de actualización del perfil del ecosistema, que es justamente el documento donde se identifican las áreas clave y donde se priorizan nuevas áreas, posiblemente se identifique donde se prioricen nuevas áreas, que no son las de aquí, para más adelante poder hacer algún tipo de intervención en esos lugares, ¿no? Porque ya hemos intervenido en esos lugares, entonces nos tocaría buscar otros espacios que también necesiten de nuestra intervención para garantizar su conservación. Excelente. Bueno, acá hay una pregunta también sobre, a ver, acá Eric Lavado menciona, ¿podrías comentar un poco sobre los proyectos que consideras más exitosos? Sí, bueno, proyectos exitosos tenemos en realidad de todo tipo, ¿no? Dependiendo cuál sea su objetivo. Por ejemplo, definitivamente el que les comenté, el del plan de acción del mono choro y del mono andino, consideramos que es un proyecto exitoso porque ya ha logrado el lanzamiento, el lanzamiento del plan. Ya ha sido aprobado por el gobierno regional, ya lo pueden encontrar ustedes en el peruano, y el gobierno regional está bastante comprometido. Entonces ahí ya tenemos un aliado clave que no va a ser momentáneo, sino que está comprometiendo una estrategia a largo plazo o a mediano plazo, ¿no? Eso es lo que buscamos en realidad con las intervenciones. Bueno, ese es uno de los proyectos exitosos que les podría comentar. Hay otros proyectos de investigación, porque justamente el círculo es de investigación. Pueden visitarlo en la página web, en realidad todos los detalles, pero hace poco sacamos una convocatoria, bueno, el año pasado, una convocatoria a través de APECO para el financiamiento de becas de investigación, que eran justamente en especies prioritarias, estas especies que tienen estas tres categorías y que se encuentran en estas áreas clave, y los jóvenes investigadores pueden postular e investigar acerca de características de distribución o características poblacionales sobre las especies, y han logrado resultados bastante interesantes. Incluso uno de nuestros socios, que es Corvidi, a través de esta beca, pudo encontrar a una especie de una ranita, que es el Atelopus epiqueistus, que en realidad se creía extinta, que se creía que no existía en ese espacio, en estos bosques del corredor noreste, y encontrar a la especie, y eso es un gran logro para la ciencia en general. Aparte, ha descubierto un montón de especies a partir del financiamiento, ¿no? Entonces yo podría considerar esos proyectos como exitosos porque han logrado su objetivo, y sobre todo que sientan bases para más proyectos en adelante. Gracias. Excelente, mira. Acá también hay otra pregunta respecto a cuál es el impacto en las comunidades y especies endémicas de los proyectos de reforestación con pino y eucalipto en el hotspot tropical. Ya, bueno, definitivamente, tratándose de un hotspot de biodiversidad, apuntamos a que cualquier proyecto de reforestación sea con especies nativas. Por ejemplo, en Bolivia tenemos proyectos muy bonitos, también en Perú hemos tenido proyectos muy bonitos en San José de Lourdes, en el ACB de San José de Lourdes, con especies nativas y reforestación de especies que gustan a determinadas aves, las aves que justamente son prioritarias. Entonces se enfoca la estrategia a partir de la especie o del ecosistema, y definitivamente no promovemos ningún tipo de reforestación con especies que no son nativas, ¿no? Es más,
o sea, de por sí las convocatorias de CPF pasan por un proceso de evaluación, ¿no? Entonces, nosotros no aceptaríamos de ninguna manera ese tipo de intervención. Tiene otro Excelente. enfoque. Ujú. Bueno, acá también nos mencionan, eh, bueno, sí, vamos a hacer llegar el correo y el celular, no se preocupen. ¿Cuál es el panorama frente a los estudios botánicos? Muy interesante la pregunta y en realidad es muy pertinente porque estudios botánicos casi no se han hecho. Como les comenté, en realidad o sea, hay más de 30.000 especies de plantas, pero en realidad podría ser una cifra subestimada porque no conocemos la cantidad de especies que pueden encontrarse. Entonces, las áreas clave no han sido definidas específicamente a partir de la distribución o a las características de las especies vegetales, porque no hay información, pero justamente se requiere más investigación en ese aspecto. En el proyecto de becas a través de APECO hemos financiado un par de proyectos que se enfocan en estudios botánicos. Ok, gracias. Acá también nos preguntan, ¿cómo hacer que los gobiernos tengan en cuenta estas áreas claves de biodiversidad? ¿No crea conflicto con las áreas naturales protegidas? Bueno, definitivamente no genera ningún conflicto con las áreas protegidas, al contrario, es una estrategia que se complementa a la perfección y debería ser incluso considerada como un enfoque, ¿no? Donde tenemos áreas clave, donde han sido identificadas, más bien ahí enfocar los esfuerzos de conectar áreas que ya existen, áreas protegidas que ya existen con estas áreas clave, poder generar estos corredores de conectividad. Si genera conflictos o cómo son percibidos por los gobiernos locales, pues es un reto. Definitivamente cada gobierno regional es un mundo distinto, tienen sus propias procesos o formas de llevar las cosas, pero bueno, nosotros trabajamos a partir de la sociedad civil, no entregamos las donaciones a los gobiernos o al Estado en general, sino a un socio de la sociedad civil, es decir, a una ONG, a una organización comunal, indígena o campesina, o alguna universidad o centro de investigación. Entonces son estos socios a los que nosotros empoderamos para que relacionen, o si es que incluso ya tienen algún tejido de organización con los gobiernos, es mucho más fácil que puedan proceder los proyectos de forma exitosa, ¿no? Si no, el reto es mayor. No es imposible, porque en realidad hemos tenido proyectos que han durado bastantes años, por ejemplo, para la creación del área de conservación regional de Carpich, ha durado bastantes años, bueno, sí, un par de años por lo menos, pero finalmente se logró. Entonces, son circunstancias en las que uno aprende y es necesario tomar nota de esas lecciones aprendidas para poder mejorar, ¿no? Ok, acá también nos preguntan de cuáles son las medidas que están tomando sobre los proyectos de inversión en lotes de hidrocarburos. Bueno, en general, como les mencioné, tenemos una iniciativa que se llama el Observatorio de Minería, o sea, vamos por el lado de las intervenciones de los proyectos extractivos, lo estamos enfocando con este tipo de proyectos. Nosotros podemos tener en la mira determinadas amenazas, pero a nivel de estrategia de intervención, nosotros financiamos proyectos para, en todo caso, prevenir a través por ejemplo, la creación de alguna área protegida o del fortalecimiento de alguna actividad que ya esté realizando alguna comunidad. No actuamos directamente en situaciones o en proyectos extractivos porque no nos compete de esa manera, ¿no? Lo hacemos a través de la sociedad civil. Si hay sociedad civil que está involucrada y tiene forma de intervenir de forma positiva para revertir o mitigar ese aspecto, entonces allí apoyamos con todo, ¿no? Perfecto. Y bueno, hay un montón de preguntas, queremos hacerles
mención a las personas aquí presentes de que algunas pueden ser justamente resueltas de manera, ¿no? Escribiendo a Claudia por interno, porque sí, vamos adquiriendo más conocimientos, vamos conociendo, valga la redundancia, más cosas y surgen también más interrogantes, ¿no? Así que vamos a cerrar esta sesión ya con la última pregunta y de verdad, de antemano, les agradezco a todos por ese interés de estar acá, por su tiempo. Y bueno, nos mencionan sobre la presión sobre ecosistemas por proyectos de inversión como lotes petroleros. ¿Se está haciendo algo para apoyar a las comunidades? Ah, bueno, creo que eso era parte de la pregunta que ya lo has respondido hace un momento, ¿verdad? Sí, en Porque parte, sí, ya más o menos que lo respondí, pero igual pueden hacer llegar las preguntas a través del círculo, a través de mi correo, y si tienen más curiosidad acerca de todos los proyectos que desarrollamos en la página web, hay una sección donde justamente mencionan proyectos y ahí tienen la relación de todos los proyectos que hemos desarrollado, que venimos desarrollando, incluso el contacto de la organización que está realizando el proyecto. Entonces, si les interesa de alguna manera tejer lazos para hacer un proyecto de investigación o algún proyecto de conservación, entonces pueden saber quién está trabajando en esa zona o quién ya ha trabajado en esa zona para que les dé más información. Igual también pueden comunicarme a mí. Y nada, muchas gracias por su presencia y sigan nuestras redes sociales para que se enteren de todo lo que hacemos. gracias nuevamente a todas y a todos. Ha sido un momento muy de mucho aprendizaje y nuevamente lo repito, estaremos haciendo llegar para los interesados el correo, el teléfono de Claudia y a escribir cualquier duda, pues estamos para compartir conocimientos. Esto va a seguir y esperamos también su participación. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias, fue increíble. Gracias. Gracias, gracias. Ahora sí pueden decir gracias. Ahora sí desean, pueden prender sus micros y decir gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A todos. Muchas gracias.